A nuestro entrevistado de hoy seguramente lo conocen, lo han oído o leído. Fernando Garea es un periodista español especializado en crónica parlamentaria y suele tener análisis especialmente agudos e interesantes, más allá de si estamos o no de acuerdo con algunos de sus puntos de vista. Hace unos días pude hacerle algunas preguntas para poner en perspectiva el 2024 que se viene. Y hablamos de la situación del gobierno actual, de la delicada aritmética parlamentaria que lo sostiene, de la oposición cada vez más extremada, de las europeas, que por lo mismo serán bastante definitorias, de las izquierdas y de lo que se espera de ellas, y por supuesto en clave internacional de Palestina. Una entrevista con más de un apunte a tomar en cuenta para este año que acaba de empezar. Vamos a ella. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotras en Canal Red. Espero que vengas más veces a Canal Red también. Nada. Pues mira, pensando un poco de cara a lo que se viene en el 2024, creíamos importante contar con tu punto de vista y lo primero que se me ocurre preguntar claramente tiene que ver con el gobierno, porque sabemos que es una legislatura compleja por lo aritmético, pero no solo por lo aritmético, se nota también por el tipo de oposición que se está generando, lo hemos visto en las calles en los últimos días, también te preguntaré por ello. Mi pregunta directa sería, ¿dura Pedro Sánchez 4 años? Bueno, yo creo que con Pedro Sánchez hemos aprendido a que no puedes decir esto no va a ocurrir porque lo termina haciendo. Y yo creo que él tiene capacidad y su manera de actuar como político como para aguantar esos 4 años. Es difícil porque tiene una situación compleja en la que necesita todos los votos de todos los días, lo cual es complicado, y además tiene un elemento que en mi opinión es importante y que se ve poco, y es que los socios los tiene duplicados. Me explico. En Cataluña tiene Esquerra y Junts que compiten entre ellos, en el País Vasco tiene PNV y Bildu que compiten entre ellos, y en la izquierda tiene ahora Sumar y Podemos que compiten entre ellos, de tal forma que cualquier acuerdo tiene que cruzar la derecha de Junts y PNV con el resto de la izquierda y además competidores en cada uno de los territorios. Y tiene que hacer que sea un partido quien se apunte los tantos de cada uno de los acuerdos, con lo cual esa complicación es enorme y le va a desgastar mucho. Eso que has dicho de los dobles me parece interesante, lo cojo para una cosa, esa especie también de competencia virtuosa dentro de los mismos espacios más locales, más plurinacionales, más territoriales, podrían llevar entonces a una legislatura en la que casi apruebas una y no apruebas otra, ¿no? Claro, yo creo que él tendrá que seleccionar mucho qué es lo que quiere aprobar y lo que no quiere aprobar. Desde luego no será como la anterior legislatura, que hubo un número de leyes espectacular que en comparación incluso con legislaturas de mayorías absolutas, esta será mucho más limitado, pero por ejemplo si ahora consiguiera sacar los presupuestos que casi están pactados, con esto ya ganas 2 años prácticamente de legislatura y hasta las siguientes. A partir de ahí, por esa duplicidad, tienes que ver cómo van cada una de las elecciones locales. En el País Vasco, Bildu y PNV, si uno de los dos queda muy mal y se replantea la política de alianzas con el gobierno central, será un problema para Pedro Sánchez. Y en Cataluña, ver qué pasa entre Junts y Esquerra y si tienen mayoría suficiente para gobernar solos los independentistas o no. Es decir, depende de muchos factores para seguir adelante. Lo que ocurre es que yo creo que ha demostrado Pedro Sánchez flexibilidad suficiente como para pactar en distintos escenarios, con distintas posiciones, para meter en el cajón iniciativas que pueda tener. Tiene esa flexibilidad como para seguir adelante y, por tanto, yo creo que más le valdría a la oposición de derechas pensar que es una legislatura que va a durar y no estar pendiente de si va a haber elecciones en breve o no. Como mínimo tiene 1 año y en ese año yo creo que puede poner las bases para los siguientes. Es verdad que Pedro Sánchez ha demostrado que en los momentos adversos se crece, incluso no es que lo hace bien, sino que además lo hace mejor de lo que suele hacerlo en periodos, digamos, de cierta normalidad, que los ha habido muy pocos en los últimos años. Pero precisamente por esto hablabas de los presupuestos. El presupuesto son, digamos, ese primer punto de encuentro necesario para ver cómo se articulan los partidos o las fuerzas políticas que sostienen al gobierno. Sin embargo, este gobierno ha tenido la particularidad de que el primer punto de encuentro fue previo, fue el de la ley de amnistía, por ejemplo, ¿no? Y con todo ese ruido que generó también en su día y cómo ha sido utilizado por la oposición política, pero no solo política. Mi pregunta es si la amnistía seguirá siendo protagonista en 2024 o si podemos darla ya como un tema que poco a poco va quedando rezagado. No, yo creo que va a seguir en el 2024 y veremos si más, porque primero porque el trámite parlamentario el Partido Popular lo va a dilatar y lo va a acercar en lo posible a las elecciones europeas, porque le interesa que sea un asunto de campaña, porque le da réditos, porque le funciona y por eso lo va a mantener. Y luego además, una vez aprobada la ley, aproximadamente en marzo o abril, llega la fase de la aplicación de la ley en manos de los jueces.
En ese momento es muy probable que se plantee una cuestión de prejudicialidad en el Tribunal Europeo. Si eso ocurre, son unos cuantos meses hasta que haya un fallo y se paraliza la aplicación de la ley de amnistía para esos casos, y luego posteriormente cabe la posibilidad de una cuestión de inconstitucionalidad que también paraliza la aplicación para esos casos, con lo cual no me extrañaría nada que en el 25 estemos todavía con la aplicación de la ley de amnistía. Y en todo caso, el asunto de la llegada o no de Carles Puigdemont para la derecha es muy rentable y es un tema que electoralmente le funciona y por eso lo intenta situar en el centro del debate político. O sea, que se Luego mantiene. yo creo que va a seguir sin ninguna duda. Se mantiene para rato. A partir de ahí, es verdad que por un lado tenemos al Partido Popular y a Vox, ambos manteniendo la ley de amnistía, utilizando de alguna manera la ley de amnistía, lo han hecho durante el periodo previo a la conformación de gobierno y continúan. Pero no solo, y ahí me parece interesante esto, ha habido una participación cuando menos inusual de elementos del Poder Judicial o del sistema judicial en general. Me acuerdo, por ejemplo, de este comunicado de la Asociación Mayoritaria de Jueces, donde directamente dijeron que esta ley era el principio del fin de nuestra democracia, que son fuertes declaraciones. O la participación de algunos vocales más bien conservadores del Consejo General del Poder Judicial, que lleva caducado 5 años, un poco en la misma línea, no entrando activamente a hablar de una ley en un momento en que no se conocía primero, ya hablando de ella, pero luego ya cuando la conocían, pues señalando que era una afrenta. ¿El año 2023 ha sido algo así como una suerte de año en el que nos hemos dado cuenta que esa independencia del Poder Judicial, del Poder Político, no lo era tal? ¿Podríamos afirmar algo de esa manera? Pues mira, yo como ya soy mayor tengo referencia de etapas anteriores y no ha ocurrido nada distinto a lo que ha ocurrido en otros años de democracia. Por ejemplo, creo que si nos vamos, por ejemplo, a principios de los 90, hasta el 2000 aproximadamente, hubo una pugna enorme entre el Poder Judicial y el Poder Político a raíz de las investigaciones de casos que afectaban al gobierno de Felipe González y luego al gobierno de Felipe González ya con Aznar en el poder. Es decir, hubo investigaciones en el Tribunal Supremo. Felipe González, como expresidente del gobierno, tuvo que declarar en un juicio como testigo. Hubo una sala del Tribunal Supremo que se reunió y por muy poco margen decidió que Felipe González no declarara en el juicio por Filesa, que era un caso de corrupción que afectaba al Partido Socialista, y ahí se produjeron unas tensiones enormes. Ha cambiado, es verdad, que ahora el Consejo General del Poder Judicial lleva 5 años sin renovarse, eso es verdad, pero esa pugna entre el poder político y el poder judicial se ha producido en otros momentos. Incluso, si nos vamos más atrás, a principios de los 80 hubo una sentencia muy famosa que salvó al gobierno de entonces de Felipe González, que fue el de Rumasa, que se aprobó por un voto de calidad del presidente del Tribunal Constitucional, que luego hubo tal presión sobre él que se fue a México, se retiró, etcétera, etcétera. Quiero decir que esa pugna tendremos a pensar siempre que nunca ha ocurrido, pero siempre ha ocurrido y ha ocurrido en casos muy llamativos como algunos de los que he dicho. Que es una tendencia, digamos, entonces, que es claro, algo que suele ocurrir. Recordemos, por ejemplo, también que en el año 89-90, recién llegado Aznar al Partido Popular, hubo un caso, el caso Naseiro, en el que hubo un juez muy famoso, el juez Manglano, que al final dejó la carrera judicial también y que fue acusado de todo tipo de persecución por parte del Partido Popular. Y entonces se produjo también esa pugna entre poder político y poder judicial. Quiero decir que no es algo nuevo lo que está ocurriendo, insisto, con la única diferencia de lo del Consejo General del Poder Judicial, pero a su vez dentro de los distintos consejos generales del Poder Judicial también ha habido muchísimas tensiones sobre leyes, sobre decisiones, sobre amparo al juez Garzón en su momento también. Quiero decir que no hay nada que no haya ocurrido antes. Vale, que estamos viendo lo que decía, es una especie de tendencia. Hay este es un clásico, ¿no? Las palabras que definen los años. Y hace nada hemos sabido que la Fundeu RAE dice que la palabra que define el 2023 es polarización. No voy a entrar tanto en esa palabra, sino que me interesa pensar en las palabras que definen el 2023 y una que de alguna manera ha entrado, o por lo menos se ha utilizado mucho y le hemos oído mucho en España este año, ha sido también lawfare. Y me parecía interesante ir por ahí, a partir de que estamos hablando de la participación del Poder Judicial, para preguntarte si te parece que hay lawfare en España en este momento. Bueno, déjame que me desvíe primero. Yo creo que la palabra del 2023 ha sido consentimiento, y lo hemos visto en casos muy llamativos que nos sirvieron para darnos cuenta de la importancia del cambio que se ha producido en España a raíz de una ley y de una percepción de cambio de las mujeres respecto a las agresiones de los hombres. Una vez
Me encanta, te compro eso. La palabra del año ha sido consentimiento. Una vez cerrado esto, porque ya es bastante horrible que lawfare sea una palabra en español. Imagínate, bueno, un anglicismo. A ver, yo creo que el problema del lawfare es fijar dónde están los límites, por varias cosas. Primero, porque en algunos casos, algunos de los temas de los que se ha hablado como lawfare son malas praxis o directamente delitos vinculados a fuerzas de seguridad del Estado para tapar investigaciones. Por ejemplo, la de la operación Kitchen, para tapar la corrupción del Partido Popular. Eso, digamos que es un lawfare prejudicial, porque fue con los informes que hacía una determinada parte de la policía para tapar algo. Luego hay otra delimitación, que es la de lo que podríamos llamar jueces que actúan precisamente con esos informes policiales, manipulados o distorsionados, o como se quiera llamar. Y luego es verdad que hay decisiones concretas de jueces que contra determinados partidos que puede interpretarse como esa cierta persecución. Claro, la traducción de lawfare en el Código Penal es prevaricación. Yo no me siento capacitado para decir públicamente, ni quiero arriesgarme a eso, decir determinado juez ha cometido prevaricación o no lo ha cometido. Sí que hemos visto, y creo que esto es evidente, que en algunos casos ha habido partidos que han tenido sumarios abiertos durante muchísimo tiempo y que luego se han cerrado porque se ha visto que no tenían nada detrás. Por cierto, sumarios que tenían luego un reflejo en determinados medios de comunicación excesivos, sobre todo comparado con la que tuvieron cuando se archivaron. Luego sí es verdad que se ha producido ese tipo de situaciones que tienen que ver con la justicia y que creo que sería deseable que mejorara desde todos los puntos de vista. Pero ojo cómo se hace, porque creo que es un error poner en riesgo determinadas instituciones como es la credibilidad de la justicia. Yo creo que en algunos países que eso ha ocurrido, algunos países latinoamericanos, por ejemplo, lo que se termina haciendo es deslegitimando las instituciones y favoreciendo que las opciones antisistema tengan hueco. Por ejemplo, en Argentina ha habido casos de corrupción condenados, y ha habido acusaciones de lawfare a esos jueces e incluso juicios políticos en el Parlamento argentino que creo que lo único que contribuyen es a deslegitimar a esas instituciones. Yo creo que la depuración de los errores judiciales hay que hacer con un sistema de recursos, con un sistema de denuncias, quien sienta que hay una prevaricación o una actuación judicial de ese tipo, pero desde luego no interfiriendo otros poderes del Estado. Por eso creo que hablar de lawfare y tratar el lawfare desde el punto de vista político es casi como abrir la médula espinal de una persona y si tocas un poco le puedes dañar órganos vitales. Sí, sin duda es un tema de muchísima complejidad, pero pensaba precisamente en el lawfare también por unas declaraciones del mismo gobierno de Pedro Sánchez en este caso. De hecho, me llamaba la atención, y no sé si en eso estaremos de acuerdo, que en el gobierno de coalición anterior, en la anterior legislatura, veíamos que había pues evidentemente discrepancias dentro del seno de gobierno entre las fuerzas que lo conformaban, ¿no? Por un lado Unidas Podemos y por otro lado el Partido Socialista. Y respecto a este tema en concreto, pues desde Podemos sí que es verdad que había también, creo, por lo que mencionabas, en la parte del sufrimiento que han tenido de una serie de casos que muchas veces, más de 15 querellas que luego fueron archivadas y como bien decías, que luego no en los medios no se contaban los archivos, pero sí se contaban las denuncias, pues había sí una fuerza, que en este caso era Podemos, que señalaba que no había una independencia del Poder Judicial o que se utilizaban las estructuras de la judicatura para ir en contra de adversarios políticos, fuera Podemos o incluso los independentistas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Me parece curioso que en este gobierno de coalición también vemos dos voces, pero no vemos dos voces desde, digamos, los dos partidos, sino dos voces dentro del PSOE. Y me explico, y esto es lo que me parece interesante. Pedro Sánchez, a inicios de diciembre, en una entrevista con Ángeles Barceló en Cadena SER, decía muy claro... Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial. Es decir, usted asume que hay lawfare en la justicia. Desde luego este es un caso, vamos, paradigmático de lo que es el lawfare. Pero hace tan solo unos días, Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, en una entrevista esta vez en La Vanguardia, es muy claro y dice... Siendo muy taxativo y muy claro, no existe lawfare en España y los más de 5.500 jueces y juezas que representan el Poder Judicial, que son el Poder Judicial dictando autosentencia, resolviendo todas las cuestiones que se les plantea, actúan
en todo momento, con estricto cumplimiento de la Constitución, del resto del ordenamiento jurídico, en parámetros de independencia, de imparcialidad y, sin duda alguna, siendo un elemento estructural dentro de nuestro Estado de Derecho. ¿Qué nos hace pensar esta especie de encuentro entre dos posturas, por decirlo menos, dentro del Consejo de Ministros, dentro del mismo PSOE? Pero por eso decía que es muy importante delimitar cuando hablamos de lawfare de qué hablamos. Es decir, yo creo que hay un bloqueo lamentable por parte del Partido Popular de la renovación del Poder Judicial. Yo creo que está incumpliendo la Constitución, pero yo discrepo que eso sea lawfare. Eso es el intento de un partido por controlar una institución del Estado, y lo hace no cumpliendo con su deber, que es acordando esa renovación. Yo creo que es eso, pero no es lawfare, porque lawfare es una guerra judicial con fines políticos contra alguien. Por tanto, creo que es una extensión interesada del término para aplicarlo a eso, que a mí no me parece que se pueda considerar lawfare. Es decir, yo creo que es otra cosa. Lawfare es otra cosa. Lawfare es eso, como digo, que haya jueces o que haya tribunales que en sus sentencias o en sus resoluciones estén actuando para acabar por motivos ideológicos con alguna formación política, y no me parece que eso se corresponda exactamente con lo del Poder Judicial, porque, insisto, hay que tener muy claro que cuando hablamos de lawfare hablamos de prevaricación, que está en el Código Penal. Quizás pues, lo que haya que hacer igual es mejorar el sistema de denuncias cuando alguien sienta que ha sido perseguido políticamente. Creo que también hay posibilidad de determinar o limitar quién puede actuar como acusación popular particular en un tribunal, porque eso hace que se instigue la actuación contra alguien. Puede haber otras medidas también, como sancionar más, porque aquí no se sanciona nada, en la denuncia falsa. Es decir, si alguien presenta una denuncia, me lo invento, contra un partido político diciendo que tiene datos de que hay financiación irregular y luego se ve que no tiene consistencia, pues igual eso puede tener algún tipo de responsabilidad también. Es decir, yo creo que hay una serie de medidas antes de llegar a las digamos, más catastróficas, que creo que se pueden tomar. Interesante cuando pensaba también en esta palabra que ha entrado de pronto y que, bueno, se está comentando mucho, y la gente también, como bien dices, no, seguramente no terminas de saber a qué hace alusión específicamente, aunque hemos visto casos, como decíamos, de casos que nos parecen cuando menos escandalosos respecto a la utilización de la justicia. Pero también pensaba en esto que comentabas sobre las dos voces que podría estar habiendo en un Consejo de Ministros, y acá voy un poco hacia las izquierdas, porque nos interesa mucho también, porque somos un canal de izquierdas, lo sabes, cómo están las izquierdas, cuál es el termómetro. Entonces, a partir de ahí sí que me parece curioso, cuando menos, que las discrepancias no las encontremos entre las dos formaciones que conforman el gobierno de coalición, sino en este caso concreto dentro del mismo PSOE. Pero no es el único, y aquí es donde me genera cuando menos un poco de confusión, y ahí es donde te pregunto la curiosidad. Hace unos meses, en una entrevista con Jesús Cintora, comentaste que Sumar había sido una formación política que había sido creada con la intención de acabar, superar, dijiste una serie de verbos, ¿no? Podemos. Han pasado ya meses desde esa entrevista, de hecho esto fue antes de que se conociera ya la conformación del gobierno, creo que solo estaba el acuerdo, me parece, con Sumar, y ya hemos visto una serie de cosas. Por ejemplo, que Podemos ahora está en el grupo mixto, o sea que sus 5 votos ahora hay que negociarlos por fuera de la coalición de Sumar, digamos, por lo menos. Luego también sabemos que es muy probable que se presenten a las elecciones europeas Podemos como marca única, Podemos con Irene Montero si es que ganará las primarias. Por otro lado, sabemos que las bases de Podemos en Galicia hace nada han votado en contra del preacuerdo de Sumar para ir juntos en las elecciones gallegas. Mi pregunta sería, ¿ha funcionado la operación Sumar? Bueno, no lo sé, porque yo creo que en este momento todavía está en fase de recolocación de todas esas piezas. O sea, yo creo que ese proceso no ha terminado, ni muchísimo menos. Al contrario, yo creo que está en fase casi de empezar. Yo creo que lo que sí ha pasado en este momento respecto a las voces en el gobierno es que una de las aspiraciones de Sumar y de Pedro Sánchez era tener una coalición en la que las discrepancias se vieran dentro, no trascendieran, digamos, con una coalición más cómoda, una manera de gestionarlo más cómoda. Y sin embargo, la realidad ha hecho que se vea que eso es imposible. Es imposible, primero, porque hay un axioma que se cumple casi siempre en las coaliciones, y es que el grande termina comiéndose al pequeño, y el pequeño lo que tiene que hacer para que eso no ocurra es intentar diferenciarse públicamente.
Y luego además yo creo que esta ruptura que acabamos de vivir entre Podemos y Sumar, aunque no sé si ruptura es muy correcto porque nunca ha habido unión del todo, pero bueno, fueron juntos en las listas. Esta ruptura lo que hace es condicionar en parte la política española, no solo por esos 5 votos que son decisivos, sino porque me parece que le marcan mucho la estrategia a Sumar. Es decir, sin Podemos a su izquierda, Sumar tenía capacidad para mantener dentro esas discrepancias y tenía capacidad, como ocurre en cualquier gobierno de coalición, para aceptar cosas que no le gustaría. Ahora necesita diferenciarse porque si no sale Podemos a denunciar ese tipo de cosas. Y creo que eso va a afectar en gran parte a la coalición. Va a ser más difícil negociar el PSOE con Sumar. Pongo un ejemplo de hace año y pico. Cuando la cumbre de la OTAN y se decidió aumentar el presupuesto de defensa, hubo una tensión muy grande en el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Creo que es probable que fuera el momento donde más posibilidades hubo de ruptura, pero no hubo ruptura y Unidas Podemos terminó aceptando, iba a decir tragando, para que se entienda el verbo más fuerte, ese tipo de cosas porque no le quedaba más remedio. Si esa situación se planteara ahora, Sumar tendría mucho más difícil aceptar eso porque está Podemos a su izquierda con capacidad de movilizar a la gente, tener un discurso en contra de eso, etc. Es decir, yo creo que el que se haya liberado Podemos tiene 2 efectos, los 5 votos y el condicionar más la estrategia de Sumar. Y además es una estrategia que vemos en la que el PSOE lo que tiene que hacer es intentar limar en lo posible a Sumar todos los votos que pueda. Con lo cual, digamos que ahí las placas tectónicas de la izquierda están todavía en movimiento y ajustándose. Esto es interesante. Hay que ver qué pasa en Galicia y qué pasa con las Exactamente, europeas. pero digo, es Claro. interesante porque de alguna manera cuando Pedro Sánchez, me imagino que negocia con Yolanda Díaz en su día, tanto el acuerdo de investidura como la conformación del gobierno de coalición, lo hace pensando en 31 votos. Evidente, en 31 escaños, no 31 síes, digamos, ¿no? Me garantizas 31 síes a las cosas que necesito sacar, habrá sus tensiones, como cualquier gobierno de coalición, pero somos esto, ¿no? Con los 5 votos de Podemos fuera, ahora Yolanda Díaz y Sumar solo le ofrecen 26. Y en realidad el grupo progresista, digamos, el bloque progresista, Esquerra, Bildu, el BNG y Podemos, son casi 20 votos. Ya la diferencia es de solo 6 escaños, ¿no? Y de pronto... Es una pregunta por ser pesada, pero ¿estará enfadado o no enfadado o preocupado cuando menos Pedro Sánchez? O, dicho de otro modo, ¿estará durmiendo mejor ahora que hace unos meses que tenía, digamos, a los 5 Pues, de Podemos dentro, ¿no? Supongo que estará preocupado porque es una incomodidad más. Es decir, son 5 votos que no tienes controlados y además ahora necesitas una interlocución con otro más, que es Podemos. Bien es verdad que Pedro Sánchez siempre ha tenido una enorme ventaja y es que ahora, en este momento, ni Esquerra ni Bildu, que son los que has mencionado, ni Esquerra ni Bildu ni Podemos está en condiciones de votar con el PP y con Vox en el Congreso. Y además lo que hace de pegamento en la coalición, en los socios parlamentarios y también con Podemos, con el gobierno de coalición, es que al otro lado está PP y Vox y tienen que evitar que haya un gobierno de PP y Vox. Y yo creo que eso es lo que le da cierta tranquilidad a Pedro Sánchez y es lo que limita también la capacidad de movimientos de Podemos. Es decir, los decretos que se acaban de aprobar ahora y que hay que convalidarlos en el Congreso dentro de poco y que una es parte del escudo social, es posible que Podemos diga si se quedan cortos, si no llegan lo suficiente, pero no va a tener más remedio que los 5 votos votar a favor, porque no está en condiciones de poner al gobierno de coalición en el brete que sería no aprobar ese decreto, ni a los ciudadanos que tienen que recibir esas ayudas o ese dinero. Quiero decir que ese bloque está muy condicionado por lo que hay al otro lado también. Es más, creo que gran parte de la explicación de por qué ha habido un acuerdo de investidura es precisamente por lo que había al otro lado, más que lo que había al otro. De hecho, algunas de las cosas que me parecen interesantes, también las comentaste en esa entrevista con Cintora, fue que de alguna manera la intención de Yolanda Díaz, o al menos ese parecía ser el objetivo, era hacer una suerte de unidad de las izquierdas y con eso tener un cierto peso y una fuerza. Es verdad que
luego con Podemos, con dejarlo fuera del gobierno, pero a la vez también con el veto de Irene Montero. Esto viene en realidad de una sucesión de hechos en una cadena, digamos. Sí, tiene una coherencia. Exactamente, sí. Que ha estado como arrinconando, podrían decir algunos, o cuando menos sacando de la ecuación a Podemos para que en efecto, pues lo lógico pueda parecer que se tuviera que ir. Pero sí te preguntaría, porque a veces da la impresión de que estos son temas personales. La prensa generalmente además lo presenta así, ¿no? Como disputas personales, odios enconados de luchas anteriores, etc. Pero me parece que responsable también sería plantear las diferencias políticas si las hubiera. Yo preguntaría, ¿a estas alturas podremos decir que Podemos y Sumar son un proyecto político similar o por el contrario son dos proyectos políticos distintos? Bueno, el estar fuera del gobierno hace que seas un proyecto distinto, porque hay cosas que estando fuera del gobierno puedes defender y puedes sostener, mientras que estando en el gobierno no. Yo creo que eso es una diferencia ya esencial. Y luego veremos cada día, porque es que por eso explicaba lo de que está en fase de colocación esas placas, y me he dejado que Sumar también tiene que decidir qué es lo que quiere ser, si quiere ser una coalición, si quiere ser un partido, cómo quiere que sea su implantación territorial. Es decir, yo creo que ahí está en fase de decidir, entre otras muchas cosas, porque llegamos a la situación en la que estamos también por los muchos errores de Podemos. Es decir, yo creo que una de las cosas que Podemos más falló y que creo que está en la clave de los errores es no haber creado una estructura territorial suficiente como para tener apoyos. Poco a poco lo ha ido perdiendo, se ha ido deshilachando y ahora prácticamente le quedan los 5 diputados y poco más. Y yo creo que eso era un error. Cuando tenía mucha más fortaleza lo tenía que haber cuidado mucho más. Está por ver si Sumar remienda ese error o si sigue en la misma clave de dejar los territorios y dejar las provincias, las comunidades autónomas, que a mí me parece que es muy importante. De hecho, en mi opinión, PP y PSOE resistieron, uno a Podemos y otro a Ciudadanos, a los partidos nuevos, precisamente por mantener esa implantación territorial. Y luego, que lo mencionabas tú antes, claro que en lo de Sumar y Podemos hay unas diferencias personales enormes y que tiene que ver con rencillas anteriores. El acto de Magariños de Sumar, yo creo que es una demostración de ver las caras y quienes estaban allí, para ver que eran gente que, voy a utilizar también varios verbos para que cada uno se coja el que quiera. Había depurados, había expulsados, había gente que se fue voluntariamente, había gente que abandonó la política, pero en definitiva la inmensa mayoría, si no todos los que estaban allí, en las primeras filas me refiero, de invitados, era gente que había tenido problemas con Podemos y con Pablo Iglesias, que creo que es parte también del error, de la situación en la que está Podemos, pero creo que eso es un hecho incuestionable, el que Sumar nace de personas que han acabado mal, insisto, cada uno que eche las culpas a quien quiera, que no me compete a mí, que han acabado mal con Podemos y con Pablo Iglesias, y por eso surge Sumar. Lo que quiera hacer ahora Sumar, eso está por ver también, y cómo se ajustan esas placas de la izquierda que creo que afectan a todos estos actores. De hecho, a partir de ahí, justo por lo que mencionas, también de estos momentos de recolocación de las izquierdas, quiero ir sí a Galicia porque habrá elecciones en febrero, me parece importante. Hace unos días, la militancia de Podemos en Galicia ha votado en contra del preacuerdo que ofreció Sumar para ir en una coalición. Es verdad que después de que Podemos se haya ido al grupo mixto, cuando menos llama un poco la atención que el ofrecimiento de Sumar hubiera sido en realidad bastante en la línea de lo que pasó en las andaluzas, por ejemplo, si hacemos un poquito de memoria. Da la impresión de que no se ha aprendido, o por el contrario, de que se buscaba, en efecto, que hubiera esa ruptura y de que no fueran juntos. Entonces, más allá de eso, que sí me interesa tu valoración, sí que te preguntaría, ¿qué se juega Yolanda Díaz en las gallegas? Bueno, es su territorio de procedencia, es verdad que no tiene implantación, que Sumar no tiene, que además los resultados en anteriores elecciones de Sumar y antes de unidad de Podemos en Galicia no han sido buenos, y yo creo que se juega el revalidar su proyecto junto a otras elecciones, junto con las europeas. Yo creo que si le fuera mal, además tiene una apuesta con su portavoz parlamentaria situándola al frente. Yo creo que es verdad que va a tener también bastante atenuante en el hecho de que no haya unión de la izquierda. Es decir, yo creo que lo que ha pasado en estas semanas, para el que es una maravilla, un regalo del cielo, es al PP y al candidato Alfonso Rueda,
porque la izquierda está dividida en esas elecciones. Yo creo que está claro. Lo que ocurre es que era muy difícil, por lo que hablábamos antes de las diferencias personales y de estrategias. Yo cuando escuché que iba a haber acuerdo entre Sumar y Podemos, debo reconocer que me sorprendió muchísimo porque me parecía extrañísimo. Yo me imaginaba un mitin de cierre de campaña de esa candidatura en el que estuvieran los dirigentes de Sumar y de Podemos todos juntos, y la verdad es que me parecía bastante complicado que eso pudiera ocurrir. Entonces no sé si tenía mucho sentido, pero bueno, sí, yo creo que Yolanda Díaz se juega un poco el revalidar su proyecto en su tierra y con la portavoz parlamentaria que ella eligió al frente de la candidatura. Y no lo tiene muy fácil, por lo que mencionabas, de pues, que no es una plaza sencilla, además. No, porque además el BNG está fuerte, tiene buena implantación, etc. Yo creo que quien tiene más ventaja en esa situación de la izquierda es el BNG, pero claro, si hay una división del voto en esas circunscripciones, yo creo que la izquierda lo tiene mucho más complicado. De cara al próximo año, en realidad el próximo año va a ser un año de elecciones. Pensábamos en las gallegas, tendremos las vascas en primavera, tendremos las europeas también en junio. Y dado que estamos hablando pues, de las izquierdas, me interesa pensar en clave europea también, ¿no? Podemos, en principio, se presenta en solitario las elecciones europeas. Sabemos que habrá pues, diferentes partidos. Entiendo yo que Sumar también presentará su propia lista. ¿Qué prevés que puede pasar de cara a España, ¿no? Pensando primero en clave interna, en esas elecciones europeas? ¿Hasta qué punto crees que, si podemos vaticinar, siendo enero, que ya es complicado, si podemos vaticinar un poco cómo llegarán las izquierdas a ese encuentro y qué réditos pueden sacar las diferentes formaciones? Pienso también, por ejemplo, en la Esquerra Republicana, si es que no redita, por ejemplo, una alianza con Bildu, etc. Bueno, intentaré no aventurar pronósticos porque luego me canso de equivocarme, como ya pasó en las generales. Son unas elecciones complicadas de predecir, las europeas, porque hay factores que intervienen en otras elecciones y que en las europeas no intervienen. Por ejemplo, el voto útil. En unas elecciones generales, creo que lo que decidió la posibilidad de que gobernara Pedro Sánchez fue el voto útil. Hubo gente que tuvo miedo de que gobernara el PP y Vox y por eso votó al PSOE o al PSC, sobre todo en Cataluña. En estas elecciones no. En estas elecciones no caen gobiernos y por tanto el voto útil es más difuso y más difícil de hacer. Es unas elecciones en las que castigar a los gobiernos es relativamente fácil. Puedes expresar el enfado y votar a opciones de castigo, digamos, más que en otras elecciones. Por ejemplo, Podemos nació fundamentalmente en las europeas porque recogió muy bien ese voto del castigo, del enfado a los ciudadanos y tuvo 5 diputados, si no recuerdo mal, en esas elecciones europeas que eran las primeras en las que se presentaba. Por tanto, digamos que es más difícil la fidelidad de voto. Eso en cuanto a la izquierda, porque en el Partido Popular yo creo que sí que puede tener capacidad para castigar, como estoy diciendo, al Partido Socialista y coger voto de personas que puedan estar en contra de la amnistía y todas estas cosas. Pero creo que es bastante... Y luego el hecho de que sea circunscripción única favorece también la irrupción de formaciones políticas que no necesariamente tienen implantación territorial grande. No necesitas, como en generales, 54 listas distintas con 54 cabezas de lista y otros tantos en las listas, sino que tienes un solo cabeza de lista para cada uno de ellos a los que se puede votar. Por tanto, es unas elecciones más difícil de prever y más posibilidad para las opciones pequeñas. Por ejemplo, sin ánimo de hacer ninguna comparación, por favor, pero en elecciones europeas han sacado escaños Jesús Gil, Ruiz Mateos, es decir, son elecciones en las que es mucho más fácil que una lista saque escaños, mientras que en unas generales es mucho más complicado. ¿Qué puede pasar? Pues desde el punto de vista de la izquierda, pues el PSOE tiene un resultado complicado, por lo que estaba explicando, y luego la gran batalla será entre ver si Sumar mantiene o no el resultado de las generales y si Podemos tiene capacidad como para conseguir escaños en esas elecciones yendo en solitario. Luego, yo creo que va a ser interesante, pero insisto, es muy difícil de predecir esas elecciones por lo que estoy explicando. Y todavía queda además el recorrido, dependerá de la campaña, del ánimo, claro, de lo que se construya. Y pensando un poco también en eso, estamos en una Europa que hemos visto que en los últimos años además este giro
por decirlo de algún modo, a lo mejor es otra la palabra que sugieres tú, hacia la extrema derecha o la fuerza que algunas extremas derechas están cobrando dentro del Parlamento Europeo. Lo vemos en Bruselas con cotidianidad. De hecho, de cara al tema de la ley de amnistía, hemos visto la participación del presidente de los populares a nivel europeo apoyando directamente el discurso del Partido Popular aquí, local, y ha sido bastante recio, muy duro, ¿no? muy bronco. En ese tipo de composición de lo que se espera que sea el próximo Parlamento Europeo, no son unas elecciones, además, digamos, dentro de esa normalidad, sino que surgen de esa preocupación, ¿no? Pensamos también en el contexto francés, en el contexto alemán, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, es interesante también cómo van a funcionar los bloques dentro de Bruselas. En ese sentido, Sumar tiene, por ejemplo, una alianza explícita y pública con los verdes alemanes, que luego es verdad que con todo el tema de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, en Palestina, también en Cisjordania, pues ha habido unas diferencias con lo que vendría a ser el votante de izquierdas clásico español, digamos, de alguna manera, que se siente mucho más cercano y más solidario con el pueblo palestino. Podemos, por el contrario, tiene más bien unas alianzas con los grupos más bien de izquierdas, ¿no? Y no tanto con los verdes alemanes, de hecho cero. ¿Cómo crees que puede funcionar esa articulación? Porque hablamos de dos izquierdas, españolas ambas, se supone que a la izquierda del PSOE, que llegan y luego tendrán que ubicarse también en determinados bloques de ese Parlamento Europeo. ¿Ese Parlamento Europeo va a terminar siendo tan multicolor como es el Parlamento español? Sí, probablemente sí. Y luego creo que se puede aventurar que va a tener una mayoría claramente conservadora. Luego podremos delimitar si conservadora tradicional, por entendernos, o sí más hacia la extrema derecha, pero creo que eso no hay ninguna duda, y eso tiene una enorme importancia luego a la hora de elegir las instituciones europeas, la Comisión Europea, la propia presidencia del Parlamento Europeo, etc. Es decir, hay que tener en cuenta que en estos momentos España es una isla de gobierno socialdemócrata, con la única excepción de Alemania, donde las encuestas indican que en los próximos meses eso puede cambiar también. Por tanto, yo creo que eso va a tener reflejo en las elecciones europeas, y yo creo que en esas elecciones habrá esa mayoría, habrá una mayor fragmentación del voto, y la duda que tenemos y que tú planteas es efectivamente si ese voto de los conservadores tradicionales se va a ir más hacia la derecha, por ejemplo Le Pen en Francia, si en Italia se mantiene el apoyo al partido de Giorgia Meloni, no lo sé. Muy complejo ese escenario, y además peligroso también de alguna manera por las cuestiones de derechos avanzados. Pienso que España ha tenido la presidencia de la Comisión Europea este último semestre y se acaba de aprobar un pacto migratorio, claro, muy restrictivo y muy de derechas, porque hay una mayoría conservadora que se refleja en eso concretamente, y veremos a ver. Ahora no se ha tomado medidas muy restrictivas respecto, por ejemplo, al déficit fiscal, pero a partir de junio, con la nueva Comisión Europea, veremos a ver si cambia el péndulo en cuanto a la política fiscal. Eso yo creo que es muy importante. Ahí nos jugamos mucho, lo que pasa es que tendemos a ver esas elecciones como algo distante y lejano. Y en realidad nos tocan directamente. Muchísimo. Pensando un poco también en las derechas, como estabas hablando del Partido Popular, y también, como decías, pues Le Pen, Meloni, estamos viendo estas irrupciones, no en realidad, sino más bien envalentonamientos de algunas tendencias que ya tenían larga data. Pienso también en el Partido Popular aquí, pienso que además tenemos gallegas, vascas, como decíamos, europeas este año. De alguna manera siempre se ha pensado que Feijóo era fácil de amortizar. Se decía, uy, ya perdió las elecciones y entonces viene Ayuso y le corta la cabeza. Era un análisis bastante simplista, creo que a estas alturas ya podemos decirlo con claridad. Pero sí me parece interesante plantear cómo queda el PP ahora mismo, cómo está el PP, cómo está Feijóo, de hecho, porque a lo mejor no es el líder que necesitan para ganar elecciones, al menos de momento, pero está logrando evitar cierto sangrado de votantes hacia Vox y más bien recuperando cierta hegemonía. La pregunta es, ¿cómo está Feijóo en este momento? Feijóo, no solamente el Partido Popular. Y la otra pregunta es si deberíamos dar un poco más por amortizado a Vox o no. A ver, respecto a Feijóo. Feijóo está todavía haciendo el duelo, porque él pensaba que después de las elecciones de junio iba a poder, de julio, iba a poder gobernar, iba a poder llegar a la Moncloa, y eso no ha pasado. Es decir, había hasta quinielas de quiénes iban a ser sus ministros, y de pronto se ha encontrado que está en la oposición. Lo que ocurre es que si miramos atrás también en la historia democrática, y creo que es interesante, pensemos en cuando Rajoy perdió las elecciones del 2004, que iba a ganar, las encuestas le daban por ganador, y las perdió. Y luego perdió las del 2008, y en los dos momentos se publicaba si Rajoy iba a dejar el cargo, iba a dejar de ser líder del PP o no, y aguantó y ganó.
antes todavía Aznar en el 93 había ganado un debate en televisión, tenía opciones de ganar las elecciones y acabar con Felipe González, y sin embargo no ganó. No fue hasta el 96 cuando ganó, y por muy poco. Y además de los dos, cuando estaban en la oposición, se hacía bromas, se decían que no era líder, que no tenía apoyo, etc. Luego, esto de quedarse en la oposición, primero es el cargo más incómodo en España, es el más difícil, pero Feijóo tiene una ventaja sobre aquel Aznar y aquel Rajoy, y es que su partido tiene un poder territorial enorme. Es decir, en este momento el Partido Popular tiene más poder territorial que ningún otro partido nunca en España. Ese poder territorial le permite tomar decisiones que tengan que ver con financiación autonómica, sobre sanidad, sobre capacidad para influir a través del Senado también en determinadas políticas públicas. Es decir, tiene un enorme poder el Partido Popular que no habría que desdeñar. Y luego el Partido Popular, Rajoy, Feijóo, está en una estrategia que es la de intentar atrapar los votos de Vox por varias vías. Primero, en los gobiernos autonómicos que comparte con Vox, intentando aplicar esta máxima de que el grande se come al pequeño en las coaliciones. Yo creo que lo está intentando hacer. Y dos, en el discurso del Partido Popular, el discurso nacional, tiene mucho que ver con intentar apelar a ese voto de Vox, muy enfadado con el gobierno de coalición, que rechaza las políticas de Pedro Sánchez, y según todas las encuestas, incluidas las de medios que no sean de derechas precisamente, lo va consiguiendo. Vox además ha tomado una opción que es la de ser mucho más antisistema, estar detrás de manifestaciones con signos que hemos visto terribles, es decir, hacer más la oposición en la calle que en las instituciones. Y las tendencias que se va marcando es que PP le va poco a poco comiendo terreno a Vox, porque la enseñanza para todos, pero desde luego para Feijóo, de las elecciones generales es que mientras Vox tuviera esta fuerza jamás gobernaría el PP en España, y yo creo que está en esa estrategia y creo que lo está haciendo de manera eficaz. Bueno, vamos a ver si es así, vamos a ver también qué pasa con Vox. Es verdad que suelo tenerle miedo a decir que podemos amortizar a una fuerza No extrema, amortizado, porque sigue teniendo poder. Esto sigue, sí, y además sigue está en el estando Congreso. en algunas instituciones, sí. Está en el Congreso, está en gobiernos Y autonómicos, no lo minimizo, pero es verdad que la tendencia creciente que tenía hace bien poco parece que se va parando, y ya digo, yo creo que también por sus propios errores, pero cuando se equivoca es mejor no advertirle y no distraerle. Esto es. Decías que estaban en las calles, y de hecho me acuerdo de estas imágenes que hemos visto recién hace unos días. Estamos grabando esta entrevista martes 2 de enero. Las imágenes de pues, la celebración de Nochevieja de pues, personas muy cercanas, muy allegadas a Vox, que estaban en la calle de Ferraz con estos muñecos de Pedro Sánchez y apaleándolo. Y hemos visto todos y todas las imágenes. Mi pregunta es, ¿ha habido otros contextos donde algunos hechos así han sido denunciados, han tenido incluso hechos menores? Pienso en el caso de los titiriteros, por ejemplo, ¿no? Que fueron condenados por exaltación al terrorismo. Pienso también en los jóvenes de Alsazu, ¿no? Que han sido perseguidos casi hasta la Audiencia Nacional. En muchos casos, de hecho, han tenido alguna sentencia condenatoria, ¿no? En este caso, en cambio, no vemos, por un lado, ni acciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y por otro lado, tampoco del espacio judicial. ¿Qué diferencia unos hechos de los otros hechos? Bueno, yo creo que con esos concretos que has dicho hay diferencias. En uno de ellos, por ejemplo, hubo agresiones físicas, y en este caso, por el momento, no. Y es un caso terrible, es decir, ver las imágenes del muñeco a mí me sobrecoge y me parece tremendo, y creo que además que hay que frenar esto. Estoy absolutamente en contra de estos argumentos de ya recuerda, pero en el año no sé qué se hizo no sé qué con el otro partido. O sea, yo creo que hay que rechazar absolutamente esto. Yo creo que hay cosas que son inadmisibles, esta cosa de me gusta la fruta y tal, lo único que hace es radicalizar todo. Lo que ocurre es que tenemos que acostumbrarnos, o por lo menos yo lo veo así, no siempre todo lo rechazable tiene por qué ser perseguible penalmente, ¿vale? Se apela siempre a los delitos de odio. Los delitos de odio, según la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional, y tiene sentido, están establecidos para proteger a minorías o grupos especialmente vulnerables o que necesitan protección. De hecho, ha habido sentencias que han rechazado que haya delitos de odio
contra fuerzas de seguridad del Estado, porque se considera que no son grupos que requieren esa especial protección. Un gobierno no requiere esa especial protección. Insisto, no estoy justificando, me parece un disparate esos hechos, pero creo que llevarlo por delito de odio, vamos, igual sale y hay sentencia y me tengo que comer mis palabras, pero me parece dudoso que pueda ser por esa vía se pueda perseguir, y creo que no tiene nada que ver con otros casos de los que se habló antes. Yo creo que, pero insisto que nos hemos acostumbrado a veces en que si es rechazable tiene que ser perseguido penalmente, y si es rechazado en los tribunales se legitima lo que se ha hecho socialmente, o se dice que hay una justicia parcial. No, hay que ver también cómo están configurados los delitos y qué es lo que establecen. Y en este caso, insisto, los delitos de odio, bueno, delitos de incitación al odio, porque el odio no está perseguido, sino la incitación al odio. Me parece dudoso que pueda considerarse un delito. Eso es importante porque de hecho ese es un debate que se está abriendo ahora, que de hecho el y no soy Socialista jurista, está yo por lo que impulsándolo oigo y por lo que pregunto y por lo que veo. Que Sí, de hecho es un debate que me parece interesante porque lo veremos además en los próximos días seguramente. Estamos llegando al final, pero quiero hacerte unas preguntas muy cortas, más bien en clave internacional, que estamos en un contexto además particularmente interesante respecto a esto, interesante por decirlo menos. La primera sería cómo valoras el papel de España, y bueno, de Pedro Sánchez en particular, respecto a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Lo hemos visto reunirse con Netanyahu, es verdad que también luego hemos visto cómo se ha dicho que ha sido contundente, luego es verdad que ha mantenido el discurso del derecho a defenderse, que es un discurso, pues digamos, un poco más cuidadoso en ciertas esferas de lo que se pide, por otro lado, pero luego también vemos que su propuesta no sale de lo de la petición de una cumbre de paz de aquí a unos 6 meses, cuando vemos que hay más de 20.000 asesinados en la Franja de Gaza. Entonces, ¿cómo valoras la posición de España y de Pedro Sánchez respecto a lo que ocurre en Palestina? Me parece un discurso difícil. No es un tema de blanco y negro, es un tema muy complicado que tiene que ver con relaciones geoestratégicas muy complicadas. Tiene que ver con la relación con Estados Unidos, no puedes librarte de eso. Tiene que ver con la relación con el Magreb también, donde no hace falta explicar todo lo que se juega España. Tiene que ver también con relaciones comerciales, ¿vale? Tiene que ver también con relaciones políticas internas. Me refiero a la decisión de si se participa en la operación militar del Mar Rojo, y la combinación de todos esos elementos tiene que ver también con la política europea y con el hecho de que Europa no tenga una política exterior común, sino que cada uno va a lo suyo. Y yo creo que dentro de esa combinación, yo creo que no sería crítico con la posición y con lo que está haciendo Pedro Sánchez respecto a ese tema, porque, insisto, me parece que su margen de maniobra es muy limitado. ¿Te parece que de cara a la opinión pública este discurso le puede penalizar, por ejemplo, de cara a las próximas elecciones? Pienso en las europeas, pero en general, de cara a la opinión pública, siendo España un país que tiene una solidaridad con el pueblo palestino bastante más alta de la que pasa en otros países europeos, por ejemplo. Yo creo que no le penaliza y yo creo que, insisto, me parece que dentro de todas esas limitaciones que hacen que un Estado, que un gobierno no pueda tomar las decisiones, digamos, que le gustaría o que le parecería, a mí me parece que dentro de esas limitaciones no le va a penalizar y me parece que está dentro de su margen de maniobra. Insisto, es que estamos dentro de Europa. Bueno, sí, eso sin duda, a ver si en las elecciones europeas eso nos supone también recrudecer a lo mejor apoyos incluso al Estado de Israel, porque como decías, tendremos a lo mejor una Europa más conservadora, habrá que ver de qué color. Bueno, hay que ver también en qué situación estemos entonces, ¿no? Sin duda. Meses. Otra pregunta en clave internacional, ¿crees que veremos a Trump de regreso en la Casa Blanca? Yo espero que no, pero creo que ese es el gran tema del año que viene, si vuelve o no. Es decir, yo creo que eso tiene una repercusión para todos. Por ejemplo, en el tema de Oriente Medio, muy evidente. En tema de América Latina, también muy evidente. En las relaciones con Europa y las relaciones comerciales, por supuesto que sí. Y yo creo que también en el renacimiento de ese tipo de opciones, yo las llamo antisistema, que tiene que ver con esa ultraderecha, que creo que todavía no hemos hecho el ejercicio conveniente de entender cómo surgen, de dónde salen. Es decir, yo creo que lo novedoso de ese tipo de opciones, donde meto a Trump, meto a Milei, meto a Meloni, a Le Pen en Francia, son opciones en las que
todos y cada uno de los votantes de esas opciones no son estrictamente ultraderechistas peligrosos. Yo creo que el cambio notable que se produce es que le vota gente, podríamos decir, normal, no sé si la palabra está bien, y yo creo que el análisis que tenemos que hacer es ¿por qué ocurre eso? ¿Será que las opciones más tradicionales, las opciones políticas, el resto de opciones políticas, no saben entender qué es lo que pide los ciudadanos en este momento, no saben dar respuesta a los problemas que tienen los ciudadanos? Pues igual yo creo que hay que reflexionar por ahí antes de lamentarse y darse latigazos porque ha ganado este tipo de opciones que, insisto, a mí me parecen muy peligrosas y muy perniciosas, pero hagamos el análisis al revés de qué estamos haciendo tan mal los demás para que surjan estas opciones antisistema, y a lo mejor saldríamos ganando si hacemos ese análisis conveniente. Sin duda, porque es un poco lo que dejan de representar a lo mejor las fuerzas que están ahí, a los intereses que es evidente que en esos países hay una mayoría de ciudadanos que no se sienten defendidos, respetados, valorados o como queramos llamar por el resto de opciones, y buscan refugio en esas opciones que tiene que ver con un sentimiento, con un enfado, con un malestar. Pues hay que pensar cómo se hace para poder captar a esos ciudadanos, insisto, ver cómo se les da respuesta a sus problemas. A mí me parece que ese sería el análisis más práctico. Aquí ha habido un freno, de alguna manera. Creo que España en ese sentido ha demostrado de alguna manera frenado, ¿no? Es verdad que se ha posicionado a Vox como el gran otro que permitía constituir lo que fue la campaña electoral del Partido Socialista y de Pedro Sánchez el 23 de julio, ¿no? Frente a la extrema derecha estamos nosotras. La pregunta que sí te haría es verdad que eso a veces puede condenar a una suerte de malmenorismo, ¿no? De conformarse con, para que no lleguen ellos, pues nos quedamos con lo que tenemos, aunque lo que tenemos, como bien dices, tampoco necesariamente está respondiendo ya a las demandas de un espectro mayoritario de ciudadanos que a lo mejor no se siente representado por esas formaciones o políticas. Y un efecto también que a mí me parece negativo, y es que para evitar que lleguen esos partidos, a los que llegan somos acríticos con ellos, hagan lo que hagan. Es decir, cuando a veces criticas algo del gobierno de coalición, siempre hay alguien que te dice sí, pero sería peor que estuviera a la derecha. Es posible que tengan razón en términos, digamos, lo más objetivos posible, pero a mí me parece que es un error ver con sentido acrítico ese gobierno de coalición, en ese caso, o cualquier otra opción para evitar esa, porque al final terminas haciendo opciones no programáticas ni de proyectos, sino que lo que hacen es impedir que ganen las otras. Y yo creo que eso tampoco es bueno. Yo creo, insisto, más bien que lo que hay que hacer es plantearse qué es lo que hay que cambiar para que ese tipo de opciones no tengan caldo de cultivo, para que no se desarrollen y para que los ciudadanos se sientan representados. A mí me parece que es lo más. En este caso concreto, desviándome un poco, a mí me gusta pensar y subrayar siempre que en parte lo que pasó en el mes de julio es que hubo muchos ciudadanos, mejor dicho, muchas ciudadanas que no consintieron lo que parecía como un retroceso en cuanto a temas vinculados al feminismo y a las mujeres. Y me gusta ver que en España hubo una reacción a eso que se vio en lo que defendía Vox, sobre todo en algunos gobiernos autonómicos en los que pactó. Yo creo que el tema de las mujeres y el feminismo en España fue muy importante en esas elecciones, y creo que eso sí que nos tenemos que felicitar. Los datos, de hecho, son claros, los vemos en los datos de las encuestas de cómo se dividieron, de hecho, los votos. Fue un error en ese sentido vetar a Irene Montero y la forma en que se hizo por parte de Sumar. Bueno, a mí no me corresponde decir eso. Pues es verdad que pensamos del feminismo, bueno, claro, automáticamente se ve bien de la imagen de la ministra de Igualdad que luchó, por ejemplo, la ley del solo sí es sí o la ley trans, que ahora vemos que también está en entredicho, ¿no? Sí, pero no me corresponde a mí juzgar eso tan concreto. O sea, yo explico un poco el contexto y lo que me parece, pero a partir de ahí eso es una decisión concreta de un partido en la que yo no entro. No está, y además no pertenece a ese partido. Sigo con la pregunta internacional, que esta me parece además interesante porque sé que tienes una cercanía con Argentina, ahora que estuvimos hablando antes. ¿Cómo crees que ocurre el desenlace de Milei? ¿Lo veremos este 2024 o por el contrario nos tocará tener una solidaridad entre pueblos con el pueblo argentino que recién empieza a vivir pues unas recetas que de hecho ya conocemos? Las recetas no son nuevas, pero con un liderazgo particularmente alarmante. Yo creo que hay mucha incertidumbre, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en lo que tenemos más próximo, esto del decreto y el proyecto de ley, es que no tiene mayoría parlamentaria para sacarla adelante. Hay que ver cómo sortea eso, hay que ver si solo lo hace precisamente
para que se lo tiren abajo y poder culpar a lo que él llama la casta, no suena, la casta que le impide llevar a cabo esas reformas. Hay que ver también las que consiga hacer, si tienen contestación social o no. Es decir, yo creo que todavía tenemos muchísima incertidumbre sobre lo que puede ocurrir. No es un panorama muy halagüeño y creo que, sobre todo desde aquí, que te voy a decir a ti, creo que tenemos que hacer también el esfuerzo de ver las cosas con los ojos de allí y no con los de aquí, porque tendemos a ver con ojos de aquí y juzgar situaciones que no tienen nada que ver con España. Y a veces, en el caso concreto de Argentina, juzgamos y valoramos pensando que desde ese punto de vista social, de bienestar social, de estado de bienestar, etcétera, Argentina es un país como España, y no, es otra cosa distinta, y por tanto creo que tenemos que hacer un esfuerzo para entender muchísimo más lo que pasa en América Latina y en este caso concreto de Argentina. Y cerraría porque, bueno, Palestina ha sido probablemente uno de los hitos dramáticos del año que pasó y sigue siéndolo ahora, en este año que recién comienza. Sí que te preguntaría, más que una valoración, sino también como un analista político, ¿qué es lo que sientes que debería pasar o que deberían hacer las formaciones políticas que hay en España para contribuir con que se pusiera fin de verdad al fuego para comenzar y a la situación dramática que está viviendo el pueblo palestino? Bueno, yo creo que cuanto más consenso y más apoyo haya en cuál es la posición de España, yo creo que es fundamental. A mí me preocupa muchísimo, y por ahora eso no está ocurriendo, pero me preocupa mucho que pueda ocurrir el que se escale el tema más allá incluso de donde estamos, que ya es suficientemente grave. Es decir, yo creo que lo que está ocurriendo en el Mar Rojo es muy importante. Yo creo que la presencia de Irán en la zona y en el conflicto creo que puede ser muy importante para que aumente esa escalada. Yo creo que uno de los problemas que hay es la falta de autoridad de alguien en el mundo como para buscar determinadas soluciones. Yo creo que es uno de los problemas. Yo creo que además, de nuevo, se vuelve a ver que Europa no es un actor internacional, no tiene una posición común. Europa, política exterior, tiene otras posiciones en otras cosas, pero no en política exterior. Ucrania le ha tenido después de muchos esfuerzos y porque le unía el tema económico, el gas, la energía, etcétera, pero creo que uno de los problemas es la falta de liderazgo en el mundo, y creo que en particular de Europa. Y yo creo que ahí sí que hay muchísimo que avanzar, y creo que sería una de las posibilidades de buscar soluciones a la situación si Europa realmente tuviera esa fortaleza. Ojalá verla en lo que queda de este 2024 que acaba de empezar. Fernando Garea, muchísimas gracias por estar con nosotras en Canal Red y esperamos tenerte pronto nuevamente. Muy bien, muchas gracias a ti.